Lucas capítulo 19 y vamos a estar ahí en el verso 11, 27. El domingo pasado, como todos los domingos, hemos sido bendecidos por la palabra del Señor. Y el domingo pasado vimos que el Rey vino a hacer lo imposible. Vino a rescatar lo que se había perdido. Y entonces ahí vimos a Zaqueo y allí todos nos vimos reflejados, ¿no? Un hombre que no quería buscar al Señor, sino quería ir a verlos ahí de lejitos, y Dios fue el que lo encontró. Y Dios lo transformó. Y hoy vamos a ver al rey, el rey que pedirá cuentas. El rey que pedirá cuentas. Ahora, el título del mensaje, yo sé que puede ser chocante para tal vez la mayoría de nosotros, porque es que en el ser humano no nos gusta dar cuentas, no nos gusta rendir cuentas, es algo común a muchas personas. Sin embargo, ante Dios, el Rey soberano, el Rey universal, todos, absolutamente todos, tenemos que dar cuentas. Inclusive, Él es Rey de los ateos. Es Dios quien creó el universo, es Dios quien sostiene el universo, es Dios quien sostiene la vida. Y aunque el ateo crea que no tiene injerencia sobre él, Dios gobierna también sobre el ateo. Y todos nos vamos a dar cuenta a través de este texto que todos, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, todos, sus siervos y los que no, vamos a tener que dar cuentas. Ahora, vamos a ir a nuestro texto y vamos a ver allí, lo primero que vamos a ver, vamos a ir verso a verso. Lo primero que vamos a ver es la razón de una parábola. El Señor, recuerden, Él está ¿dónde? En Jericó. A un día de camino de Jerusalén, su destino final, donde va allí a hacer la obra que partió la historia humana en dos. Y Él está allí, y Él, recuerden que es un ejemplo que tenemos que seguir. Él no desaprovecha un momento para enseñar. En 3 añitos hizo todo su ministerio. Y es algo que tenemos que aprender. Recuerdo que un hermano muy querido por la comunidad cristiana, Paul Washer, dice que él todos los días le pide al Señor: Señor, ábreme una puerta para yo hoy predicar tu evangelio. Entonces él aprovecha cuando va en un avión, cuando va en un taxi, lo que sea. Y es lo que también hacía nuestro Señor, no desaprovechaba. Versículo 11. Recuerden que Él está con ¿quién? Allí hay mucha multitud, ¿no? Ya han visto el tema de Zaqueo, ya han visto, saben por la divulgación de todo lo que ha hecho Cristo. Entonces salieron a Jericó a ver quién era este hombre. Con él también siguen ¿quiénes? Sus discípulos. Y nosotros seguimos ahí siguiendo las huellas del Maestro. Esta caminata que ya casi creo que llevamos más de un año, poco más de un año. Bendito es Dios. Versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, es decir, lo que acaba de ocurrir con Zaqueo, oyendo ellos cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, oyendo esto, prosiguió Jesús hablando. Ya que tenía la atención de ellos, entonces Él siguió hablando y dijo una parábola. Y aquí está la razón: por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos, es decir, la multitud que estaba allí, pensaban que el reino de Dios se manifestaría en cualquier momento, de manera inmediata. Entonces, el versículo 11 es una razón, nos da la razón por la cual Jesús dio esta parábola. Como les dije, Él está cerca de Jerusalén y la gente está con mucha expectativa. ¿Por qué? Y Él lo dice allí: porque pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar ya. Ellos
habían escuchado las palabras de Jesús, que había declarado: yo soy el Mesías esperado, yo soy el Mesías que está profetizado en las Escrituras. Recuerden que cuando eso solamente estaba el Antiguo Testamento, hasta ahí. Yo soy ese Mesías. Y las expectativas de ellos estaban en cuanto a que consideraban que el Mesías, el Salvador, venía era a salvarlos, a establecer el reino para quitarlos del yugo que tenían de Roma. Esa era la expectativa que ellos tenían. Ya llegó el rey, ahora sí, vamos a quitarnos este yugo encima, no más atropellos por parte de Roma, no más explotación con impuestos, no más ser súbditos. Ahora la nación judía volvería a florecer y a ser grande como en el Antiguo Testamento. Eran las expectativas de ellos. Claro, es un movimiento político prácticamente, porque era un cambio de gobierno que ellos estaban esperando. Así habían ellos comprendido las profecías. Tamaño problema, porque las comprendieron mal, las interpretaron mal. Y ese es un riesgo que corremos también nosotros. Entender, comprender mal la palabra de Dios. Y entonces, si comprendemos mal, la interpretamos mal, vamos a tener expectativas que no son bíblicas. Que no son bíblicas. Y debemos tener cuidado, obviamente, de eso. Entonces el Señor está cerca de Jerusalén, sabe que ellos tienen estas expectativas de que Él va a llegar a derrocar prácticamente al emperador romano, y entonces Él corrige. Recuerden que la palabra de Dios también corrige. Y Él corrige usando ¿qué? Algo que era común para Él hacer, una parábola. Esa es la razón de la parábola que vamos a tener aquí el día de hoy. Recuerden que el Señor hacía uso de las realidades cotidianas para poder dar una enseñanza. Y es más fácil comprender cuando hay algo que se parece a lo que me va a enseñar, entonces lo comprendo más. Es algo pedagógico muy bueno. Y Él entonces usa esta parábola para dar la enseñanza y la corrección que les acabo de decir, para que ellos entendieran correctamente a qué realmente había venido el Mesías. Vamos a ver tres puntos. Vamos a tener a un noble que será coronado como rey. Eso es del versículo 12 al 14. Vamos a tener un rey que va a regresar a pedir cuentas a sus siervos. Versículos 15 al 26. Y vamos a tener un rey que regresará, además de pedir cuentas a sus siervos, a castigar a sus enemigos. Castigar a sus enemigos. En otras palabras, lo que el Señor va a hacer con la parábola es: venga, ustedes están muy equivocados, les voy a decir realmente qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a suceder? Versículo 12. Un noble será coronado rey. Y aquí empieza la parábola. Dijo pues, o dijo entonces: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién es un noble? Un noble se refería a una persona que de cuna venía en linaje de nobleza, de un rey. Eso es un noble, con una persona que tiene el linaje real. Y la imagen de este noble que va a ser coronado como rey era muy conocido para ellos. Recuerden que eran tiempos de reyes. Y ellos entendían que un rey tenía que ir ante una autoridad más alta para poder recibir la corona y venir ahora a gobernar a su tierra. Así es de que esta imagen para ellos no es desconocida. ¿Qué había recién ocurrido? Herodes el Grande había fallecido y era el que gobernaba esa zona. Él muere y ahora entonces su hijo, con un nombre bien extraño, Arquelao, su hijo ahora es el heredero de la corona, ¿verdad?
Y entonces su hijo, ellos habían visto ya esta historia que había ocurrido con ellos, entonces Arquelao tuvo que ir donde una autoridad más grande, que era ¿quién? El emperador de Roma, César. Allá él recibiría la corona y luego él tuvo que regresar, ahora sí, para ser rey y gobernar. Y entonces él regresó y gobernó Judea, Samaria e Idumea. Era algo que ya había ocurrido. Así es que cuando Jesús les habla de un noble que tuvo que irse a recibir una corona y regresar, ellos, como Arquelao, como ocurrió con Arquelao. Pero recuerden que las parábolas no las podemos interpretar de manera natural, de manera literal. Jesús no les quiere hablar de historia. Él no les va a hablar de la historia de Arquelao. Está usando eso para que ellos comprendan. Aquí, ¿quién es el noble? Jesús. Jesús es el noble. Recuerden que noble es alguien de linaje, ¿qué? De reyes. Y Jesús es casualmente el cumplimiento de la promesa que de David iba a nacer el rey eterno. Segunda de Samuel 7:12. Él es el noble. Jesús se está refiriendo a sí mismo. Y si bien el reino ya se había acercado a los judíos, porque recuerden que eso ya lo vimos en prédicas pasadas, que también le preguntaron, ¿y el reino de Dios cuándo va a ser? Y entonces él les enseñó, el reino de Dios ya está entre vosotros. Pero no a la manera como ellos esperaban, sino este fue un reino invisible inicialmente, porque él vino primero como Salvador y no como Rey. Versículo 10, por favor mírenlo allí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar ¿y qué? A salvar lo que se había perdido. Este no era un reino físico en la tierra como ellos lo esperaban. Él vino a salvar lo que se había perdido y sí vino inicialmente a establecer un reino invisible, un reino. Él reina en el corazón de cada uno de los creyentes. Por eso él dice, el reino ya está, pero el reino físico vendrá después. Y ya vimos en prédicas pasadas que se refiere a ¿qué? Al reino milenial. Capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Recuerdan? Entonces, él vino a salvar lo que se había perdido y a establecer su reino en el corazón. Y tenemos un ejemplo recién. ¿Quién? Zaqueo, que fue la prédica pasada. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Asimismo lo hizo con usted y conmigo. Él vino y estableció su reino en su corazón. Somos sus siervos. Él está hablando de él. Y Jesús les está dejando ver en esta parábola que así como Arquelao, él también tendría que irse. Recuerden que ellos están con la expectativa de que ya va a establecer el reino. Va a quitar al emperador y ahora sí vamos nosotros a tener el reino aquí en la tierra. Y él lo está diciendo con la parábola. No. Ustedes están equivocados. Así como Arquelao tuvo que irse y después regresar como rey, así mismo va a pasar con el Hijo del Hombre. Es la enseñanza que él les está dando. Y entonces ahí sí va a establecer el reino que ustedes están esperando ahorita. Prácticamente esa es la enseñanza. El reino milenial. Ahora, nosotros tenemos el privilegio que no tuvieron ellos. ¿Tenemos qué? El Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento y sabemos cómo termina la película. Y sabemos luego que Jesús murió, Él se fue. ¿Recuerdan que Él resucitó? Estuvo 40 días con sus apóstoles, dando las últimas enseñanzas, instrucciones, y luego ascendió al cielo. Lo vemos también en varios textos, pero lo vemos allí en Hechos 1:9 más o menos, que es cuando los ángeles le dicen al apóstol, ¿ustedes qué están viendo? Este que se fue, también regresará. También regresará. Efesios 1:20 al 23 dice el apóstol Pablo lo siguiente, refiriéndose a la fuerza de Dios con que resucitó a Cristo. Dice que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, es decir, no solamente en este plano terrenal, sino también en el venidero,
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Jesús les está enseñando a través de la parábola que en ese momento no iba a establecer el reino, que sería después, y que como Arquelao él se iba a ir. Él se iba a ir para luego regresar a reinar, a establecer su reino. Y el apóstol Pablo nos muestra que evidentemente él ya es rey, pero no ha establecido todavía su reino. El Señor Jesucristo, queridos, es el Rey soberano. Él es la cabeza de todo el universo. Él es soberano sobre todos y, como les dije inicialmente, incluidos los ateos. Así ellos no quieren reconocerlo para nada. El hecho que nosotros no reconozcamos que existe la ley de gravedad no significa que no opere. Entonces se deja caer de un edificio de 3 pisos y algo le va a pasar, aunque usted no crea que existe. ¿Me hago entender? Lo mismo pasa con los ateos. Pero sobre todo lo que tenemos que reconocer, queridos, es que Él es la cabeza de su iglesia. De su iglesia, hermanos. La cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia no es un grupo de pastores. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y eso hay que tenerlo muy claro, hermanos. Muy claro. Porque Él es el que manda. Ahora con todos estos cambios políticos, de leyes, que van a llegar más estrictas, nosotros seguimos ¿a quién? A Cristo. Y si el día de mañana surge una ley que va en contra de la palabra de Cristo, no la obedecemos. Cueste lo que cueste, mis queridos. Por eso muchos pastores ya están en la cárcel. Porque reconocen que Cristo es la cabeza. Queridos, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él va a regresar un día, cuando menos lo esperemos. Recuerda que eso lo vimos en Lucas 17, 20 al 37. Cuando Él dice que Él regresará en cualquier día, pero que todo ojo le verá. Eso es lo que les enseña aquí en el versículo 12. Esto que ustedes están esperando ahorita no va a pasar. Va a suceder como sucedió con Arquelao, el Hijo del Hombre que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Se va a ir, pero va a regresar. Va a regresar. Sigamos leyendo, porque noble que se va a dejar un encargo. Va a dejar un encargo a sus siervos. Versículo 13. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. El noble antes de partir ha apartado a 10 siervos y les ha dado 10 minas. 10 minas equivale a salario de 3 meses, más o menos, de esa época y de la nuestra. No era mucho. Pero les dejó un encargo, negociad con eso mientras yo vuelvo. Era la costumbre y ellos sabían que cuando un noble se iba de viaje, dejaba encargados sus negocios a sus siervos más cercanos, para que obviamente su gobierno allí no vaya a decrecer. Eso lo hacemos también nosotros cuando vamos de viaje, dejamos a alguien encargado. Esa era la costumbre. Y el noble ha encargado a 10 siervos. El número 10 para los judíos, recuerden que para ellos los números tenían significado. El número 10 significaba algo completo. Algo completo. Es decir, es un encargo ¿para quién? Para todos los siervos de Cristo. Cuando habla de 10, está hablando de plenitud, de algo completo. Entonces, queridos hermanos, todos los creyentes, no solamente el pastor, porque eso tenemos que romper culturas que se han ido dando en la iglesia a través del tiempo. El pastor es el que encarga de ir a llevar el evangelio. No, queridos, esto es un encargo para todos sus siervos. Número 10, completo. Todos los creyentes, cada uno de los que hemos sido salvos, ellos recibieron 10 minas, nosotros hemos recibido bendición plena. Recuerden que 10 minas era también ¿qué? Completo. Entonces nosotros hemos recibido bendición plenas y esas son nuestras minas, hermanos.
y nos ha dejado el gran encargo de que cada uno de nosotros demos fruto mientras aguardamos su regreso. Mientras aguardamos que Él venga, Él ha dejado un encargo a nosotros y es dar fruto. De ellos esperaba que diera fruto y negociaran. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con poquitas, con algunas bendiciones. No, escuchen, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Querido, querida, usted jamás se sienta que no ha sido bendecido por Dios o que le falta algo de la bendición. Plenamente estamos bendecidos por Dios. Ahora, eso hay que comprenderlo bien. Que no nos ocurra como los judíos que habían comprendido mal las antiguas escrituras y estaban esperando que el rey ya iba a establecer su reino. Porque algunos consideran que plena bendición es que no me va a pasar nunca nada y no va a tener ningún sufrimiento. Eso no se trata. Y bueno, no es el tema ahorita de la prédica. Pero en el discipulado sé que quienes están en él han ido avanzando en el entendimiento de esta enseñanza, queridos hermanos. A ellos les dejó 10 minas, a nosotros nos ha dejado bendición plena, completa, hermanos. La razón, estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Somos los que Él vino ¿a qué? A buscar y a salvar porque estábamos perdidos. Estábamos perdidos y recuerden que en la prédica pasada, perdidos es totalmente muertos, no servimos para nada. Hermanos queridos, el Señor ahora está a la diestra del Padre, pero a usted y a mí nos ha dejado regalos maravillosos que debemos usar para su gloria y para la extensión de su reino. Y para la extensión de su reino, eso no es para guardarlos, hermanos. Entre ellos nos dejó el mensaje del Evangelio. Él vino a salvar lo que se había perdido, pero ahora nos ha dejado a nosotros esa responsabilidad, queridos. Recuerden que Él en una de las palabras que dijo a sus apóstoles, les dijo, mayores cosas harán que yo. Y no es que vamos a hacer mayores milagros. Es que Él como hombre era uno solo, pero nosotros, cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, Cristo está predicando el Evangelio, mis hermanos. Entonces, una de las grandes bendiciones ha sido dejarnos a nosotros el mensaje de la salvación. Esa es la única forma de llevar salvación a otros, mis queridos hermanos. Ese es el único mensaje que salva. Ahora, no solamente eso, Él también nos dejó unos dones específicos a cada uno. Romanos 12, 6 al 8, dice así el apóstol Pablo. Dios en su gracia, porque no lo merecemos. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, porque Dios nos ha dejado dones diferentes a cada uno, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Ahora, ya Dios dejó su profecía acá. Cuando usted hable con la palabra de Dios, hágalo con total fe. Si Dios le dio ese don, hágalo, hermanos. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con todo el gusto. Esas son nuestras minas. ¿Y qué espera Dios? ¿Qué esperaba Dios al dejarle las minas? Jesús, mientras voy y regreso, negocia con eso. Es decir, que eso dé utilidad, que lo multiplique.
Y la pregunta que surge aquí, que las administren bien. Y la pregunta que surge aquí es cómo estamos administrando nuestros dones. Y si somos conscientes que todos tenemos dones de Dios. Ahora, hay un don común para todos. ¿Cuál? Nos dejó su palabra. Pero a cada uno nos dio dones. Y usted tiene que, en intimidad con el Señor, ¿cuál es el don? Y Dios se lo muestra, hermanos. Dios se lo va a mostrar. Ahora, como pueden ver, tenemos la responsabilidad, fue lo que Él dejó una responsabilidad a cada uno de estos días, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de dar uso diligente de los dones que Dios nos ha dado. Él regresará un día y nos pedirá cuenta de qué hicimos con ellos. Recuerden que eso fue lo que hizo, ¿no? Que mientras Él regresaba dejó las minas y obviamente va a pedir cuentas. Él lo hará también con nosotros. Ellos son para ponerlos al servicio de la iglesia, hermanos. De la iglesia. Y si usted no lo hace, entonces es negligente. Negligente. Vamos avanzando, hermanos. Versículo 14. Pero, Él ya había llamado a los 10, ¿no? Pero sus conciudadanos le aborrecían. Él sigue hablando la parábola. Recuerde que ahí están ellos escuchando, ¿no? Y entonces le dice, ahora les cuenta, y los conciudadanos de este noble que se fue para venir coronado, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Los oyentes comprenderían la parábola porque habían vivido lo mismo. Resulta que Arquelao, el tema de Arquelao fue antes de esto que esto está ocurriendo. Y resulta que Arquelao era malvado. Cuando él hereda el reinado de su padre, para él mostrar su autoridad y su poder, él mandó asesinar 3,000 judíos en el templo, ahí en Jerusalén. Ellos conocían eso. Entonces, cuando Arquelao tuvo que ir al emperador para que lo coronara y regresar, entonces los judíos enviaron una comisión allá al emperador para decirle, no queremos que él sea nuestro rey. ¿Ven cómo el Señor usa la parábola? Eso que le sucedió a ustedes, también al noble. Van a enviar a unos que lo aborrecen para que digan, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ahora Jesús les está anticipando con esto que les acaba de enseñar, que ellos habían conocido de Arquelao, les está anticipando que asimismo ellos van a hacer con él. Sus conciudadanos no lo querrían como rey. Él no es el rey glorioso que ellos esperan. Él no es el rey victorioso que ellos esperan que va a venir a derrocar al emperador. Entonces no quieren ese rey. Y efectivamente, al final de sus días, usted ve ahí en Juan 19:15, cuando Poncio Pilato puso al pueblo a decidir, ¿a quién voy a soltar? ¿Quieren que le suelte a Cristo, rey que sea declarado rey de los judíos, o suelto a Barrabás? ¿Qué gritaron ellos? Fuera, fuera. Crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, dijo Pilato. Y ellos le dijeron, los principales sacerdotes sobre todo respondieron, no tenemos más rey que el César. Y los que estaban ahí sabían que ellos rechazaban a Jesús. Y queridos, es que Dios siempre ha sido rechazado. Siempre. ¿Desde dónde? Desde el Edén. La autoridad del rey ha sido rechazada desde los inicios. Adán y Eva lo hicieron cuando fueron en contra de su mandato, ¿lo recuerdan? El mismo Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que Dios sacó sin merecerlo de Egipto, que lo cuidó, que le proveyó tierra, la mejor tierra, que lo defendió de muchos ejércitos, también lo rechazó. Escuchen lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 45.
He aquí tú has envejecido, le dijeron a él. Porque Samuel era como el gobernante de parte de Dios en ese tiempo. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora, ¿qué? Un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Ven? Y Dios era su rey. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel entonces oró a Jehová. Y escuchen lo que Jehová le dijo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Dios siempre ha sido rechazado. Y Jesús no sería la excepción. Asimismo es posible, hermanos, que algunos que escuchan esta prédica hagan parte de los que rechazan a Dios. No, pero si es que yo vengo a la iglesia, sí, pero es que cuando rechazo obedecer su mandato, cuando no obedezco su mandato, eso es un rechazo a su autoridad, a su gobierno, mi hermano. Hay quienes lo hacen abiertamente, esos son más fáciles de descubrir. Pero recuerde que los que lo rechazaron estaba dentro, eran sus conciudadanos, eran los de su pueblo. Y dentro de la misma iglesia hay gente que rechaza la autoridad del Señor. No lo quieren como rey, lo quieren como siervo. Yo te quiero para que me hagas milagros, me des el trabajo. No hay que pedir, por supuesto que sí, pero no es un cajero automático, hermanos. Él es el rey. Y muchos lo rechazan, muchos lo rechazan. Pero todos debemos recordar que el rey va a regresar. ¿Recuerdan? Cuando arranca la parábola, un noble se fue a recibir un reino y volverá. El rey va a regresar y va a pedir cuenta. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, después de haber sido coronado como rey, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, a los que le dejó el encargo. Y obviamente para averiguar qué hicieron, cómo administraron las 10 minas que les había dado. Era obvio para los oyentes que quienes quedaban a cargo de los bienes de un noble, cuando él regresaba, él los llamaba para pedirle cuentas. Ellos estaban entendiendo la parábola, queridos hermanos. Y Jesús les enseña que así mismo hará él en su segunda venida, cuando ahí sí va a venir a establecer el reino en la tierra. Él pasará por fuego nuestra vida, queridos. Él como rey tiene el derecho de juzgar la obra de sus siervos. Y esa es otra cosa, ¿no? Que a veces no tenemos clara. ¿Salvos? Sí, obviamente salvos, pero Él va a evaluar nuestra obra, nuestro trabajo, nuestra administración de lo que Él nos ha dado. Seguimos con Romanos 14, 10 al 12, dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nos duele, pero no vamos a dar cuenta por nuestros hijos. Ellos darán cuenta por sí. Por sí. Queridos, y la parábola nos va a mostrar que este rey, ya sabemos que es Jesús, ¿no? Cuando regrese, se va a dar cuenta de que hay siervos fieles y siervos infieles. ¿Se va a dar cuenta? No. Nos está mostrando que hay siervos fieles e infieles a través de la parábola, queridos. Que todos vamos a comparecer ante el tribunal. Vamos a mirar que los siervos fieles, los que administraron bien los dones, los que dieron fruto, van a ser recompensados. Y los siervos infieles también van a ser recompensados. Cada cual va a ser recompensado según su obra. Veamos los siervos fieles.
Versículo 16. Vino el primer siervo ante él, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Este fue un siervo fiel a su Señor. Fue fiel, fue responsable con el encargo que le había dejado. La fidelidad, queridos, no se trata de palabras. La fidelidad se trata de actos. Yo muestro mi fidelidad a mi esposa más que con palabras, con los actos que yo tengo con ella. Y es lo mismo con el Señor. Y este siervo mostró ser fiel al Señor, ¿por qué? Por medio de sus actos. Lo primero que muestra es que él fue responsable con el encargo que le dejaron. Él fue diligente con la obra al punto de haberla multiplicado 10 veces. Ahora, él tuvo una sola mina y con ese poco hizo mucho. No, es que hasta que yo no estudie teología, hasta que yo no haga discipulado 1, 2, 3, 4 y 5, entonces yo no puedo servir al Señor. No, mis queridos. Con una mina, mira lo que hizo este hombre. Fue buen siervo. Ahora, pero no solamente honró al Señor con su obediencia de ir a negociar, sino que lo honró al no llevarse él el crédito y la gloria por lo que había hecho. Observen cómo dijo él, tu mina ha producido. ¿Observan ese detallito? Tu mina, no fueron mis talentos, oh Señor, mi astucia para negociar. No, es que yo fui muy hábil. No, tu mina, él no se llevó el crédito, hermano, sino que honró al Señor a darle la gloria por el resultado. No dijo que fue gracias a su talento o gracias a mi diligencia, queridos hermanos. Así lo hizo también el apóstol Pablo. Allá en 1 Corintios 15 les dijo lo siguiente, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Oh, espérense. Hay un pedacito, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, conmigo. Él no se llevó el crédito, hermanos. Y el creyente fiel a Cristo, como Pablo, debe reconocer que todo lo bueno que haga, si la acción la hacemos nosotros, pero la gloria se la lleva el Señor. Es por pura gracia de Dios. Aunque es usted quien tiene que hacer la acción de llevar la palabra de Dios que salva, usted no puede pensar por ningún momento que fue por su habilidad, porque usted tuvo convencimiento. Entonces hay algunas frases que tenemos que cortar, hermanos. No, es que si no fuera por mí, fulanito no se salva. No. Nosotros hacemos la acción, pero la obra es de Cristo. La obra es del Señor, mis queridos hermanos. Y este es un mensaje aquí también, hermanos, para quienes tenemos la honra de enseñar la palabra de Dios. Tenemos que acabar con aquello de que mis discípulos, mis discípulas, no, son discípulos de Cristo. Y no podemos llevarnos la honra. Él no comparte su honra con nadie. Y eso hizo este hombre, le dio la honra. Eso muestra un siervo fiel. Tu mina produjo. Hermanos, queridos, aunque es usted quien tiene que diligentemente ejercitar los dones que Dios le ha dado, aunque es usted quien dará cuentas a Dios, el buen resultado sobre el mérito de la gracia de Dios en usted. La gloria toda siempre es para Dios, hermanos. Recuerden que Dios oye al humilde y rechaza al altivo, al orgulloso. Toda la honra es para Él. Ahora, esa es la razón por la cual el rey entonces recompensó al siervo fiel. Observen ahí, versículo 17. Entonces el rey dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahora pasa de siervo a ¿qué? Gobernante. Pero luego vino el segundo. Señor, miren que hizo lo mismo. Tu mina ha producido 5 minas.
cada cual, todos no tenemos la misma agilidad para las cosas. El uno con la misma mina produjo 10 y el otro 5. El Señor no nos mide. Fíjense que aquí no hay una recriminación. ¿Y usted por qué no dio 10? No, pero mostró también diligencia, ¿verdad? Y entonces los recompensa a ambos. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. El Señor es justo. El Señor es justo. El rey puso a sus siervos fieles a gobernar ciudades, a cogobernar con él. Recuerden que él es el rey que regresa y ahora pone a sus siervos a cogobernar con él. Les ha dado ciudades para que gobiernen, hermanos. Y saben, la Biblia también nos asegura que en el reino milenial sus siervos gobernarán junto con él, mis hermanos. Eso lo dice 1 Corintios 6. Ahora, no sé cómo va a ser eso, pero lo que sé es que va a ocurrir. Si Él lo dice, así va a ser, así va a ser. Queridos hermanos, ¿cuál es la enseñanza aquí? Dios recompensa la fidelidad de los siervos. Ese es el principio de esta enseñanza en este caso. Dios siempre recompensa al siervo fiel, al siervo fiel. Nuestra mayor recompensa, queridos, cuando Él regrese va a ser ¿qué? Nuestra total salvación. Recuerden que por ahora tenemos que las arras, el anticipo. ¿Somos salvos? Sí, pero todavía no. ¿Cómo así? Sí, ya somos salvos y eso está asegurado. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, que son las arras del negocio. Un negocio que va a ser o va a ser. Pero la plena salvación se dará en su regreso cuando Él vuelva como rey a establecer su reino en la tierra. Nuestra mayor recompensa, queridos, es la salvación total nuestra. Nuestra mayor recompensa también va a ser un cuerpo que jamás dolerá, un cuerpo perfecto que jamás se enfermará. Nosotros tendremos una gran recompensa también cuando Él regrese. Se acabó todo sufrimiento, ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, sino viviremos eternamente junto al Rey en un eterno gozo. Su siervo fiel tenemos recompensa, hermanos, cuando Él regrese como Rey. Ahora, esto nos tiene que llevar ¿a qué? A mayor compromiso, a reconocer que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, como lo afirma el apóstol Pablo. Pero también ¿a qué? A mayor compromiso de que esos talentos sean bien administrados. A mayor compromiso para que esos talentos den el fruto que Dios espera. Eso nos tiene que llevar a ser más fieles al Señor, a nuestro Salvador y Rey, a Jesucristo, a ponernos al servicio de nuestro Señor, sirviendo a la iglesia primeramente y cumpliendo la misión encomendada por Él. En Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese ir es mientras usted va caminando en la vida, vaya predicando el evangelio. Y eso no es para el pastor, es para todos sus siervos. Recuerda que llamó ¿a cuántos? A 10, a la plenitud. Todos los siervos de Cristo tenemos este trabajo que hacer. Y la pregunta es, ¿cómo estamos administrando nuestros dones? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos va enseñando cada día? Queridos hermanos, no está bien, no es correcto delante de Dios que estemos comprometidos y seamos diligentes en la administración de los negocios de este mundo y no seamos comprometidos y diligentes en los negocios de nuestro Padre. Eso no tiene sentido. Un maestro, alguien que trabaje en el ámbito académico como maestro, es diligente para preparar su clase, para ir y llevar a sus estudiantes. Pero ¿por qué no es diligente para enseñar la palabra de Dios? Si Dios le ha dado a usted el talento de enseñar, hágalo. Si Dios le ha dado a usted la facilidad de aconsejar, hágalo. Si Dios le ha dado a usted la capacidad de administrar bienes, hágalo. Y ya lo hemos visto a través de la palabra, que lo primero es ¿para qué? Para que lo disfruten. Y segundo, ¿para qué?
para el servicio de Dios. Lo vimos el domingo pasado, ¿lo recuerdan? Queridos, lo repito, no está bien ser comprometidos y diligentes en los negocios de este mundo mientras descuidamos los negocios de nuestro Padre. No está bien que no sirvamos a la iglesia. Eso no honra a Dios. Pero lamentablemente pocos están dispuestos. Ahora, servirle a la iglesia no es servir al edificio, aunque se necesita. Es servir a los hermanos. El hermano necesita ser discipulado, el hermano necesita ser motivado, el hermano necesita también ser aconsejado, el hermano necesita también que le apoyemos económicamente. ¿Me hago entender, queridos? Y el siervo fiel entonces va a recibir recompensa. Y la recibe en esta vida y en la venidera también, hermanos. Pero también la parábola nos deja ver que hay unos siervos que son infieles. Versículos 20 al 23. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina. Miren que los primeros dicen: tu mina produjo. Y lo que hace es devolverle la mina que el Señor le había dado cuando se fue. Ahora no sabemos cuánto demoró en regresar. Pero mire este hombre: aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. La razón, porque tuve miedo de ti, por cuanto, escuchen el concepto que este siervo tenía de su Señor. Tuve miedo por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Este hombre se decía ser siervo, pero su vida reflejaba el desprecio por el rey. Guardar el dinero en aquella época en un pañuelo era una muestra, primero, de incapacidad de administrar algo, de negligencia, y segundo, era una muestra de desprecio por el que se la dejó. Y este hombre no solo lo demuestra guardando eso en un pañuelo, mostrando su descuido, sino que trató a su señor como ¿qué? Aprovechado y ladrón. ¿Sí? Lo que dijo: por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas, recoges, cosechas lo que no sembraste. Así era el malvado Arquelao. Arquelao los explotaba a ellos. Arquelao era malvado. Y estos tenían el mismo concepto de nuestro Señor. De nuestro Señor. Lamentablemente así ocurre también dentro del pueblo. Gente que tiene un equivocado concepto de Dios. Dios no me hizo el milagro que yo le había pedido. Malo. ¿Por qué si yo voy a la iglesia, oro todos los días? Porque lo rechazamos como rey y lo abrazamos como siervo. Lamentablemente, como les digo, algunos tienen concepto equivocado del Señor, no lo conocen, no conocen al Rey. Queridos, el desprecio al Señor Jesucristo es manifestado cuando hay negligencia ante sus mandatos. Yo no puedo decir que aprecio a Dios cuando rechazo sus mandatos. Eso no es fidelidad. Cuando no damos fruto como Él espera. Mire que Él no pidió cantidad. ¿Observan? Te dejo una mina, me respondes por 10. No, trabájalas. Y no recriminó al que dio 10 y al que produjo 5. Trabájalas. El desprecio al Señor Jesucristo se manifiesta cuando somos negligentes, queridos hermanos, cuando no damos fruto. El cristiano ya es bendecido grandemente, pero cuando no dispone sus bienes, sus dones para dar fruto, no está siendo fiel a Dios.
Estamos haciendo lo mismo que este siervo, guardándolos en un pañuelito. ¿Cuánto desprecio, hermanos? ¿Cuánta negligencia? Y con capacidad de poder ayudar a la iglesia. Este hombre argumentó que tuvo miedo del rey, pero eso era falso. Porque al principio la sabiduría, ¿cuál es? Temer a Jehová. Si este hombre hubiera temido, hubiera obedecido. El cristiano debe temer, tiene un temor reverente al Señor como un hijo a un padre. Y ese temor lo lleva ¿a qué? A ser obediente. Era falso que le temía, mis queridos. Sabiendo que, recuerden que en aquella época el rey tenía la autoridad para quitar cabezas. ¿Hubiera tenido miedo? Por lo menos obedece. Por lo menos obedece, mis hermanos. Ahora, así como el Señor recompensó a los fieles, también recompensa a los infieles. De manera diferente. Versículos 24 al 25. Entonces, desde el 22. Entonces el rey dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? El banco era una mesa y habían prestamistas, y entonces la gente iba y dejaba allí su dinero para que ellos prestaran, ganaran intereses y luego le devolvían el depósito con un interés. Parecido, ¿ven dónde nacen los bancos? ¿Por qué por lo menos no fue y lo dejó allá donde el cambista? Y yo hubiera recibido algo. El Señor, miren, espera fruto. Mucho o poquito, pero Él espera fruto, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, mis hermanos? Pero luego sigue diciendo el Señor. 24, acá está la recompensa. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Siempre hay el envidioso, ¿no? Siempre. Señor, él ya tiene mucho. Ojo, eso es pecado. ¿Recuerdan un mandamiento que habla sobre el tema? No codiciarás. No codiciarás. Entonces él les dijo: pues yo os digo, ¿él quién es? El rey. El rey hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, hermanos. Ese es Dios. Yo os digo que a todo el que tiene se le dará. Pero el que no tiene, aunque lo que tenga se le quitará. Aún lo que tenga. Es justo. Él es nuestro Dios. Aquel que solamente piensa que Él es el bonachón, sí, Él es bonachón, Él es bueno, Él es amor, pero es justo, Él da lo justo. Y ahí lo acabamos de ver. A los fieles los recompensó positivamente y al infiel también lo recompensó, lo disciplinó, mis queridos hermanos. Cada uno será juzgado según sus obras cuando regrese nuestro Rey. Así de sencillo. Y la pregunta que vuelvo y repito es: ¿cómo estamos administrando? ¿Y qué vamos a hacer de ahora en adelante? Con lo poco o mucho de los talentos que Dios nos haya dado, hermanos. Ahora, ya vimos que un noble se fue a recibir un reinado y regresará. Es Cristo quien ya sabemos que regresará. ¿Cuándo? Nadie lo sabe el día y la hora. Regresará como rey. Primero vino como Salvador, ahora regresará como rey. Va a pedir cuentas a sus siervos y recompensará al fiel y disciplinará al infiel. No sé en cuál lugar estemos cada uno de nosotros en este momento, pero es momento de tomar decisiones, ¿verdad? Pero también Él va a regresar con otro propósito, queridos. Va a castigar a sus enemigos. Disciplina a sus siervos, castiga a sus enemigos. Versículo 27. ¿Recuerdan que hubo una comisión en la parábola que se anticipó y fue ante el emperador a decir: no queremos como rey? Y que así sucede con Dios. Pues hermanos, miren lo que va a ocurrir con ellos, versículo 27. A todo aquel que rechaza a Dios.
Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, ante la presencia de ¿quién? Del rey. ¿Y qué ordenó? Decapitarlos delante de mí. Hermanos, el rey es justo. Injusto sería que los recompensara a ellos. No, no pasa nada. Así ocurre con nosotros los padres, hermanos. Cuando nosotros aprobamos una mala conducta de nuestro hijo, estamos mandando un mensaje de injusticia. El rey regresará a castigar a sus enemigos. El rey, hermanos, es justo. A los siervos fieles los recompensó con ciudades. A los siervos infieles con disciplina. Y ahora nos deja ver que a sus enemigos, ¿quiénes son? Los que no quieren que Cristo reine en sus vidas. Les dio muerte. Es lo que les espera, hermanos. Es lo que les espera. Queridos, y eso no es, bueno, quién sabe si eso sucede, eso es cuando Él regrese. No, en la vida también, en este mundo se ve la justicia de Dios. En el año 70 se cumplió la profecía que el mismo Señor dice ahí en versículo 43. Por favor, vayan un poco. Versículo 43, ya Jesús ha llegado a Jerusalén. Está viendo a Jerusalén de ahí desde lo alto de la montaña y llora por Jerusalén. En sí no por la ciudad, por la gente que está allí. Y dice el Señor, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Eso hacían los reyes, ¿no? Llegaban y rodeaban la ciudad, no dejaban entrar nada de comida hasta que se rendían o los mataban. Versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y la razón, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no viste que el rey primero vino a salvar. ¿Y saben qué ocurrió en el año 70? Roma vino y destruyó toda Jerusalén. Y no quedó piedra sobre piedra del templo. Y los únicos vestigios para que nosotros creamos están todavía allá. El muro de los lamentos que tal vez han visto ustedes por televisión, mis hermanos. En el año 70 se cumplió parte de este juicio de Dios a sus enemigos. Y obviamente ahí hubo muertos también. Pero cuando el Señor regrese, por favor acompáñeme a Apocalipsis 19:11. Allí hay una imagen vívida de lo que va a ocurrir en el reino milenial. Cuando el Señor regrese a establecer su reino sobre la tierra, ¿qué va a hacer con sus enemigos? 19. Capítulo 19, 11 al 16. La visión que Jesús le dio a Juan sobre lo que va a ocurrir en su regreso. Una profecía, es Apocalipsis, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Dice Juan, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Los reyes entraban triunfantes en caballo y Jesús en vida entró en un burrito. Pero esto es lo que va a ocurrir. Ven que Él ahora va a regresar con una imagen de ¿qué? De rey victorioso. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Ahí se nota la ira, ¿no? Y había en su cabeza muchas diademas. Rey de reyes y Señor de señores. Todas las coronas no le pertenecen sino a Cristo, señores. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Estas no son las ropas teñidas en sangre del Cordero, sino en la ropa teñida de sangre de los que van a morir por su justicia, hermanos. Y su nombre es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpios, le seguirán en caballos blancos, todo su ejército. De su boca sale una espada aguda, la palabra, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino de su furor y de la ira. Aquí es la imagen de los que pisan las uvas, ¿no? Y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Querida iglesia, el Señor un día cualquiera regresará y pedirá cuentas de qué hemos hecho sus siervos, y recompensará a cada uno según nuestras obras. Y solamente hay 3 grupos de personas: los siervos fieles. ¿Está usted allí? También están los siervos infieles que serán disciplinados. ¿Está usted allí? Pero hermanos, también está el grupo de los que rechazan su reinado, los que no quieren que Él sea su autoridad. Y sin importar si usted cree o no cree que esto va a pasar, va a tener que dar cuentas cuando el Señor regrese. Y si no se arrepiente y viene a Cristo hoy, que es su oportunidad, pues ya sabe las consecuencias. Meditemos. Tómese allí un momento y ¿qué aprende de Cristo? ¿Cómo es Cristo aquí en la parábola que acabamos de ver? Cristo es Rey. Cristo es el soberano. Cristo es quien tiene toda autoridad para juzgar nuestra vida. Tal vez a usted, como a muchos, no nos gusta dar cuentas, pero las tendremos que dar. ¿Qué está haciendo con los talentos que Dios le ha dado, con tanta bendición que Dios le ha dado? ¿Es más diligente en los negocios del mundo, en las cosas de esta vida, que en los negocios de su Padre? ¿Qué decisiones debe tomar a partir de hoy?